Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Clara Campoamor, la voz que rompió el silencio. En una España aún atrapada entre inercias del pasado y tímidos intentos de modernidad, nació en Madrid el 12 de febrero de 1888 Clara Campoamor, una mujer destinada no solo a cambiar leyes, sino a alterar el pulso mismo de la historia, aunque durante años su nombre quedara relegado a los márgenes de los relatos oficiales. Hija de una modista y de un contable que falleció cuando ella era apenas una niña, Clara creció en un entorno humilde, donde la necesidad imponía prioridades muy concretas: sobrevivir, trabajar, avanzar sin detenerse demasiado en sueños que parecían reservados a otros. Abandonó la escuela a los 10 años para ayudar a su familia, un hecho que marcaría profundamente su carácter y que paradójicamente alimentaría una voluntad feroz por educarse de manera autodidacta, como si cada libro fuese una forma de rebelión silenciosa contra las circunstancias. Durante su adolescencia y juventud desempeñó múltiples oficios que hoy podrían parecer anecdóticos, pero que en su momento constituían la columna vertebral de su experiencia vital. Fue modista como su madre, dependienta de comercio, telefonista en la compañía telefónica, un trabajo entonces novedoso y casi futurista, y también mecanógrafa. Cada uno de esos empleos le permitió observar desde distintos ángulos la desigualdad estructural que atravesaba la sociedad española, especialmente en lo que respecta a la vida de las mujeres, relegadas a un segundo plano incluso cuando sostenían el funcionamiento cotidiano del país. Un dato poco conocido pero revelador es que Clara no ingresó en la universidad hasta los 32 años, una edad considerada tardía incluso hoy, y casi impensable para una mujer en la España de principios del siglo XX. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, esta circunstancia aportó a su formación una madurez poco común. Estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid, mientras continuaba trabajando, y en 1924 logró convertirse en una de las pocas abogadas colegiadas del país. No era solo una conquista personal, era una grieta en el mundo de exclusión que impedía a las mujeres acceder a profesiones liberales. Ya como abogada, Clara Campoamor comenzó a especializarse en temas relacionados con los derechos civiles, especialmente aquellos que afectaban a mujeres y menores, en una época en la que el concepto mismo de derechos femeninos era visto con recelo o directamente una burla. Participó activamente en asociaciones feministas y en conferencias donde defendía con una oratoria clara y contundente la necesidad de igualdad jurídica, educación y participación política para las mujeres. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con la proclamación de la Segunda República en 1931, un momento de efervescencia política en la que España parecía dispuesta a reinventarse. Clara fue elegida diputada por el Partido Radical, convirtiéndose en una de las 3 mujeres que accedieron al Parlamento en ese momento. Y sin embargo, su presencia allí no fue recibida con entusiasmo unánime, ni siquiera entre sus propios compañeros. Lo que muchos desconocen es que Clara Campoamor tuvo que enfrentarse no solo a la oposición de sectores conservadores, sino también a la resistencia del partido del propio movimiento progresista, incluyendo a otras mujeres políticas que consideraban que el sufragio femenino debía posponerse. El argumento era estratégico. Se temía que las mujeres, influenciadas por la Iglesia y por estructuras tradicionales, votaran mayoritariamente a opciones conservadoras. Fue en ese contexto donde Clara protagonizó uno de los discursos más célebres y decisivos de la historia parlamentaria española. El 1 de octubre de 1931, su intervención no fue simplemente una defensa del voto femenino. Fue una declaración de principios que trascendía el movimiento político inmediato. Con una voz firme y una lógica implacable, sostuvo que negar el voto a la mujer por miedo a su decisión equivalía a negar la esencia misma de la democracia.
En un giro que pocos anticipaban, Clara se encontró debatiendo directamente con Victoria Kent, otra de las diputadas, en una confrontación que simbolizaba una tensión interna dentro del propio feminismo español. Sin embargo, Clara no cedió. Defendió que los derechos no se conceden en función de la conveniencia política, sino que se reconocen por justicia. El resultado de aquella votación fue histórico. El sufragio femenino fue aprobado y las mujeres españolas pudieron votar por primera vez en las elecciones de 1933. Pero esta victoria tuvo un coste personal altísimo para Clara Campoamor. Tras las elecciones de 1933, en la que las derechas obtuvieron una victoria significativa, muchos sectores culparon al voto femenino de ese resultado. Clara fue señalada, aislada políticamente e incluso marginada dentro de su propio partido. No fue reelegida como diputada y en poco tiempo su figura pasó de ser central a casi incómoda. Esto es uno de los aspectos menos narrados de su vida, la soledad política que siguió a su mayor triunfo. Clara Campoamor pagó el precio de haber defendido principios en lugar de estrategias, y lo hizo sin renunciar a su coherencia. Con el estallido de la Guerra Civil en 1936, su situación se volvió aún más compleja. Se vio obligada a abandonar España, iniciando un exilio que la llevaría primero a Suiza y posteriormente a Argentina. Durante este periodo escribió varias obras en las que reflexionaba sobre la situación política española y defendía su actuación, entre ellas El voto femenino y yo, mi pecado mortal, un título que revela con ironía amarga cómo su logro fue percibido por muchos contemporáneos. En Argentina vivió de manera discreta, trabajando como traductora y escritora, lejos del reconocimiento que merecía. Un dato curioso es que pese a su formación jurídica y su relevancia política previa, tuvo dificultades para ejercer como abogada en el extranjero, lo que la obligó a reinventarse una vez más. Años después regresó a Europa y se estableció en Lausana, Suiza, donde vivió prácticamente en el anonimato. Nunca volvió a España durante el franquismo, ya que sus ideas y su trayectoria la situaban en una posición de riesgo. Murió el 30 de abril de 1972, lejos de su país y sin haber visto plenamente reconocida la magnitud de su legado. Sin embargo, la historia, que a veces tarda pero no olvida, terminó por devolverla al lugar que le correspondía. Hoy Clara Campoamor es considerada una de las figuras clave en la lucha por los derechos civiles en España, y su defensa del sufragio femenino se estudia como un ejemplo de integridad política y valentía moral. Más allá de los hechos conocidos, lo que realmente define su figura es la coherencia entre pensamiento y acción, una cualidad que no siempre resulta cómoda ni rentable, pero que deja una huella profunda. Clara no fue una política al uso, fue una mujer que entendió que la igualdad no se negocia ni se aplaza, que los derechos, una vez reconocidos, no deben depender de cálculos ni de temores. Su vida, atravesada por renuncias, luchas y silencios impetuosos, nos recuerda que los avances sociales suelen tener un coste personal para quienes los impulsan, y que detrás de cada conquista colectiva hay historias individuales de resistencia que merecen ser contadas, no sólo como homenaje, sino como advertencia y aprendizaje. Porque si algo enseña la historia de Clara Campoamor es que el progreso no es lineal ni inevitable, sino es el resultado de decisiones valientes tomadas en momentos en los que lo fácil habría sido callar, y ella definitivamente nunca eligió callar.